¿Sabías que el jefe de Marvel pensaba que Spider-Man era la peor idea de la historia porque a la gente le dan asco las arañas? Seguro crees que conoces todo sobre Peter Parker, pero te aseguro que su historia real es mucho más extraña de lo que imaginas. Hoy vamos a descubrir cómo un adolescente con mala suerte pasó de ser un experimento fallido a convertirse en el héroe que más dinero genera en todo el planeta. Prepárate porque vamos a explorar desde sus orígenes secretos hasta los datos más locos que ni siquiera los fans más apasionados conocen del todo. Todo comenzó en una oficina llena de humo en la ciudad de Nueva York, allá por el año 1962. Stan Lee estaba buscando una idea nueva porque quería crear un héroe que fuera diferente a todos los que existían en ese momento. En esa época los adolescentes en los cómics siempre eran los ayudantes de los héroes principales como Robin lo era de Batman. Stan quería romper esa regla y quería que un chico joven fuera el protagonista absoluto, enfrentando problemas reales como pagar la renta o estudiar. Un día Stan vio a una mosca caminando por una pared y pensó que sería increíble tener un personaje que pudiera trepar por los muros. Probó varios nombres como Hombre Insecto o Hombre Mosquito, pero ninguno sonaba lo suficientemente potente o interesante para el público. Finalmente se decidió por Spider-Man y corrió a la oficina de su jefe Martin Goodman para contarle su gran descubrimiento. La respuesta de Goodman fue un no rotundo y le dijo que las arañas no le gustaban a nadie y que un adolescente no podía ser un héroe. Le dijo que el personaje estaba destinado al fracaso porque los lectores querían ver a adultos poderosos y no a chicos con granos y problemas sociales. Pero Stan Lee no se rindió y decidió meter a Spider-Man en el último número de una revista que ya iba a ser cancelada de todas formas. Esa revista se llamaba Amazing Fantasy número 15 y era un lugar donde publicaban historias raras que ya nadie leía en esa oficina. Como la revista ya estaba muerta, a nadie le importaba lo que pusieran dentro, así que Stan aprovechó para darle una oportunidad a su idea. Para el dibujo llamó primero a Jack Kirby, que era una leyenda, pero sus dibujos hacían que Peter Parker se viera demasiado musculoso y heroico. Stan quería a alguien que se viera normal y un poco debilucho, por lo que llamó a Steve Ditko para que se encargara del diseño final. Ditko fue quien creó ese traje icónico que cubre todo el cuerpo de Peter de pies a cabeza sin dejar ni un milímetro de piel a la vista. Esto fue una decisión brillante porque permitía que cualquier niño de cualquier raza en el mundo pudiera imaginarse a sí mismo debajo de esa máscara. Cuando el cómic salió a la venta ocurrió algo que nadie en Marvel esperaba, y es que las ventas se dispararon de una manera nunca antes vista. Fue el número más vendido de ese año y el jefe de Marvel tuvo que tragarse sus palabras y pedirle a Stan que hiciera una serie propia de Spider-Man. Así nació la leyenda, y desde ese momento Peter Parker se convirtió en el espejo de millones de personas que se sentían fuera de lugar. Un detalle curioso que mucha gente olvida es por qué su nombre lleva un guión entre las palabras Spider y Man en todos los carteles. Stan Lee decidió poner ese guión específicamente para que en los kioscos de periódicos no se confundiera con Superman, que es el héroe de la competencia. Quería que visualmente el nombre se viera distinto y que la gente supiera de inmediato que este era un personaje nuevo y totalmente diferente. Hablemos ahora de sus poderes porque no son tan simples como simplemente tener mucha fuerza y saltar entre los edificios de Nueva York. Su habilidad más famosa es el sentido arácnido, que es como una alarma que suena en su cabeza justo antes de que algo malo pase. En los cómics originales este poder se dibujaba como unas líneas que salían de su cabeza para mostrar que su cerebro estaba procesando el peligro. Lo que pocos saben es que este sentido arácnido no solo le avisa de golpes, sino que también le ayuda a moverse a ciegas en la oscuridad. Es una conexión casi mística con su entorno que le permite reaccionar más rápido que cualquier bala o cualquier ataque sorpresa de sus enemigos. Luego tenemos las telarañas, que son un tema de debate eterno entre los fans de las películas y los fans de los cómics clásicos. En su origen, Peter Parker es un genio de la química y él mismo inventó el fluido arácnido y los disparadores mecánicos que lleva en sus muñecas. Esto servía para demostrar que Peter no solo era fuerte, sino que era una de las mentes más brillantes de todo el universo de Marvel. Sin embargo, en las películas de Sam Raimi decidieron que la telaraña saliera directamente de su cuerpo de forma orgánica y natural.
Esto causó una gran controversia en su momento porque mucha gente sentía que le quitaba mérito a la inteligencia científica del personaje original. Incluso hubo una época en los cómics donde Peter mutó y empezó a tener telarañas orgánicas para parecerse más a lo que la gente veía en el cine, pero después de un tiempo los escritores decidieron volver a los cartuchos de telaraña porque eso generaba mucha más tensión en las peleas. No hay nada más estresante que ver a Spider-Man quedándose sin telaraña mientras cuelga de un rascacielos a cientos de metros de altura. Esa es la esencia de Spider-Man, y es que siempre tiene mala suerte y nada le sale perfecto por mucho que se esfuerce en ser bueno. A esto se le conoce como la suerte de los Parker, y es lo que hace que conectemos tanto con él, porque todos hemos tenido días donde todo sale mal. La base moral de todo lo que hace Peter viene de una frase que todo el mundo conoce, pero que tiene un origen un poco diferente al que crees. La frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad no la dijo el tío Ben originalmente en el primer cómic que se publicó. En realidad, esa frase apareció en un cuadro de texto al final de la historia como un mensaje para los lectores que estaban terminando el libro. Con el paso de los años, la cultura popular decidió que el tío Ben debía decirla antes de morir para que tuviera un impacto emocional más fuerte. Esa muerte es el motor de toda su vida, porque Peter pudo haber detenido al ladrón que mató a su tío, pero decidió no hacerlo por egoísmo. Ese sentimiento de culpa es lo que lo obliga a ponerse la máscara todos los días, incluso cuando su cuerpo ya no puede aguantar más dolor. Y hablando de dolor, la historia de Spider-Man tiene momentos realmente oscuros que cambiaron la industria del cómic para siempre y de forma radical. Uno de los eventos más traumáticos fue la muerte de Gwen Stacy, que era la novia de Peter en los años 70 y era muy querida. En esa época los héroes siempre salvaban a la chica y nunca pasaba nada realmente grave que pudiera cambiar el status quo de la serie. Pero en una batalla contra el Duende Verde, Spider-Man intenta salvar a Gwen de una caída lanzando una telaraña para atraparla antes de chocar. Al detenerla de forma tan brusca, el cuello de Gwen se rompió por el efecto de la inercia y ella murió en los brazos de un Peter totalmente destrozado. Esto fue un escándalo total, porque los lectores no podían creer que el héroe hubiera causado accidentalmente la muerte de la mujer que amaba. Ese momento marcó el fin de la era de la inocencia en los cómics y empezó una etapa mucho más madura y realista para todos los personajes. Sí leíste bien, y es que en un cómic llamado One More Day, Peter hizo un trato con Mephisto para salvar la vida de su tía May a cambio de su amor. Esa es considerada una de las peores historias de la historia de Marvel porque destruyó años de desarrollo de personaje por una decisión editorial extraña. Pero Spider-Man es más grande que cualquier mala historia, y eso se nota cuando miramos a su increíble galería de villanos que son legendarios. Muchos de sus enemigos son científicos que tuvieron accidentes horribles intentando mejorar el mundo, pero terminaron perdiendo la cabeza por el camino. El Doctor Octopus, por ejemplo, tiene unos brazos metálicos que están conectados directamente a su sistema nervioso y que a veces parecen tener vida propia. Lo curioso es que hubo una temporada donde Octopus logró cambiar de cuerpo con Peter Parker y se convirtió en el Superior Spider-Man. Durante meses, Octopus intentó demostrar que podía ser un mejor héroe que Peter, siendo más eficiente y mucho más violento con los criminales. Fue una etapa fascinante porque nos mostró qué pasaría si Spider-Man dejara de ser el chico bueno de siempre y usara todo su poder sin límites. Pero si hablamos de villanos populares, no podemos olvidar a Venom, que nació de una idea que un fan le vendió a Marvel por solo $220. Un chico llamado Randy Schweller envió una carta sugiriendo que Spider-Man debería tener un traje negro hecho de moléculas inestables. A Marvel le encantó la idea y después de comprarla presentaron el traje negro en una historia llamada Secret Wars en un planeta muy lejano. Lo que Peter no sabía es que ese traje era en realidad un alienígena vivo que quería unirse a él para siempre y controlar todas sus acciones. Cuando Peter logró quitárselo, el alienígena buscó a Eddie Brock y así nació uno de los antihéroes más famosos de toda la historia de la cultura pop. Ese traje negro es tan icónico que hoy en día cualquier versión de Spider-Man tiene que pasar por esa fase oscura para que los fans estén contentos.
Pero la historia de Spider-Man no se queda solo en Peter Parker, porque el concepto de que cualquiera puede usar la máscara se volvió realidad. En el año 2011 conocimos a Miles Morales, un chico de origen afroamericano y latino que vive en una realidad alternativa de Marvel. Al principio muchos puristas se quejaron, pero Miles se ganó el corazón de todos con su propia personalidad y sus poderes eléctricos únicos. Miles demostró que el mensaje de Stan Lee era cierto y que no importa de dónde vengas para ser un símbolo de esperanza para tu comunidad. Hoy en día Miles es tan importante como Peter y su película animada Into the Spider-Verse cambió la forma en que vemos el cine de animación. Esa película nos presentó el concepto del multiverso, donde existen versiones infinitas de Spider-Man en todas las formas que puedas imaginarte. Existe una Spider-Gwen donde ella es la que recibe los poderes y Peter es el que muere, lo que le da un giro total a la tragedia original. Incluso hay un Spider-Ham, que es un cerdo de caricatura que pelea contra el crimen con martillos gigantes y chistes que rompen la cuarta pared. Toda esta locura del multiverso ha permitido que Spider-Man se mantenga fresco después de más de 60 años de publicaciones ininterrumpidas. En el cine la historia también ha sido una montaña rusa de emociones y de tratos comerciales que parecen salidos de una película de espías. A finales de los 90 Marvel estaba casi en la quiebra y tuvo que vender los derechos de sus personajes a diferentes estudios de cine. Sony compró a Spider-Man por una cantidad que hoy parece una broma comparado con lo que el personaje genera cada año en las taquillas mundiales. Las películas de Sam Raimi a principios de los 2000 demostraron que los superhéroes podían ser serios y emocionales al mismo tiempo. Ese beso bajo la lluvia entre Tobey Maguire y Kirsten Dunst es una de las imágenes más famosas de la historia del cine moderno, sin ninguna duda. Años después tuvimos a Andrew Garfield, que le dio un toque más moderno y sarcástico, pero sus películas no terminaron de convencer a todo el mundo. El problema era que los fans querían ver a Spider-Man peleando junto a los Vengadores en el mismo universo que Iron Man y el Capitán América. Parecía algo imposible porque Sony y Disney son rivales gigantescos que nunca se ponen de acuerdo en nada que tenga que ver con dinero, pero el deseo de los fans fue tan fuerte que hicieron un trato histórico para permitir que Tom Holland interpretara a Peter en el universo de Marvel. Esto culminó en Spider-Man No Way Home, donde vimos a los tres actores de diferentes épocas compartiendo pantalla en un momento de pura nostalgia. Ese fue un evento único que demostró que Spider-Man es el nexo de unión entre generaciones de padres e hijos que crecieron viendo sus aventuras. Fuera de los cómics y las películas, el impacto de Spider-Man en el mundo de los videojuegos y los juguetes es algo que rompe todos los récords. ¿Sabías que Spider-Man vende más mercancía cada año que Batman y Superman juntos en todo el mercado global de productos infantiles? Estamos hablando de miles de millones de dólares en figuras de acción, mochilas, pijamas y cualquier cosa que se te ocurra que pueda llevar su logo. Es la marca más poderosa de Marvel y es lo que mantiene a la empresa funcionando incluso cuando otras películas no tienen tanto éxito. Además, es el héroe que más videojuegos exitosos ha tenido desde los clásicos de la primera PlayStation hasta los modernos de la consola PS5. Balancearse por la ciudad de Nueva York es una de las experiencias más satisfactorias que cualquier persona puede tener frente a una pantalla. Pero a pesar de toda la fama y el dinero, Peter Parker sigue siendo un chico que se preocupa por su tía May y que no llega a fin de mes. Esa es la verdadera magia de este personaje y la razón por la que ha sobrevivido a tantas crisis y cambios en la sociedad a lo largo de las décadas. Él nos enseña que no necesitas ser un dios como Thor o un millonario como Tony Stark para intentar hacer lo correcto cada mañana al despertar. Solo necesitas tener un buen corazón y estar dispuesto a levantarte una vez más después de que la vida te haya dado un golpe fuerte en la cara. La historia de Spider-Man es en realidad la historia de todos nosotros tratando de equilibrar nuestras responsabilidades con nuestros sueños personales. La historia de Spider-Man es en realidad la historia de todos nosotros tratando de equilibrar nuestras responsabilidades con nuestros sueños personales. Si te ha gustado este viaje por la historia de Peter Parker, no olvides darle amor al video,